Shabbat Shalom, familia, la paz del Eterno Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Damos gracias al Eterno que me da la oportunidad de compartir con ustedes un día más en el cual estamos de reposo, el Shabbat que el Eterno apartó para que nosotros meditáramos en sus palabras, para que glorificáramos su nombre en obediencia, en apartarnos de toda obra de nuestras manos, en apartarnos para meditar, para orar, para hacer obras del bien, para glorificar su nombre por medio de las alabanzas, pero también por medio de escuchar y poner por práctica sus enseñanzas, las cuales vamos recibiendo en el día de acuerdo a cada uno de los maestros que van exponiendo haciendo sus participaciones, y conforme el Ruach Kadosh le instruyó, así nos va edificando a cada uno de nosotros. Saludamos a nuestros mentores, a Aarón Morales y a su esposa Aracelis de Morales. Con ello a cada morín y a cada morá de esta Kehilá, y de una manera muy especial a cada hermano y hermana disperso en las diferentes naciones desde donde nos pueden escuchar a través de las plataformas digitales. Formalmente desde República Dominicana, Sandra Vargas le dice Shabbat Shalom. Comparto la Parashá 103 bajo el tema Behatlot Ha, cuando encendieres, según el libro de Devarim número 81921. El libro de número Valdemar 81921. Hoy estaremos hablando de la menorá. Estaremos hablando de la lumbrera. La lumbrera que Jehová le da instrucciones a Moshe para que Aarón empezara a hacer de una sola talladura la menorá, el candelabro, en cuanto a sus luminarias y su encendido. Está formado por 6 luminarias y una central. El número 7 es considerado para la que está en el centro. Y su diseño no provino de mente humana, sino que Jehová fue quien dio esa orientación a Moshe para que éste instruyera a Aarón, quien la iba a hacer. Repetimos, la estructura o la elaboración del candelabro o la menorá no salió de la sabiduría del hombre ni de mente humana. Fue Jehová que le dio el diseño como ésta debía de ser, y en medio de ella había una que encendía a la izquierda las 3 que le quedaban y a la derecha las otras 3 que le quedaban. Así es que conforme Jehová le dijo a Moshe, así fue hecho el candelabro. Para el encendido, los levitas debían entrar en un protocolo de purificación, pues estos se habían contaminado con los cadáveres de los rebeldes en el acto de adoración pagana del becerro de oro. Recuerden que el mérito de los levitas fue obtenido ante el celo de defender la causa o la deshonra de la primogenitura, el rechazo de la primogenitura que los hijos del pueblo de Israel habían obtenido mediante la última plaga en Egipto,
pues Jehová le concedió el mérito a los primogénitos que fueron preservados de los israelitas de ser ese sacerdocio. Pero ¿qué sucede? Estos se contaminaron. Y cuando Moshe dijo, ¿quién defendería esa causa? ¿Quién sería que quitaría ese anatema que había en medio de ellos? Los levitas fueron que propusieron, ofrendaron sus vidas. Dijeron, nosotros lo haremos y cogeremos la espada, poniendo por encima la gloria a Jehová, glorificar a Jehová, honrar a Jehová antes que a su vida. Pues a causa de esta iniciativa le fue concedido el mérito a ellos de ser sacerdote o primogénitos. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento hubo una contaminación por la cantidad de cadáveres que ellos lidiaron en ese momento. Este acto de adoración pagana del becerro, de becerro de oro, fue lo que provocó que se iniciara, en otras palabras, una guerra. Pues estaban rebeldes, ellos, o un grupo defendía la causa del becerro, y los hechiceros que estaban en medio, y los paganos que estaban en medio, que su corazón no se había arrepentido, que su corazón no se había vuelto a Jehová. Entonces, y quisieron hacer resistencia, a los cuales Moshe lo enfrentó junto a los levitas. También sus vestiduras y el acto de ofrenda para holocausto o sacrificio estuvo presente para entrar en santidad o purificación. Aclaro, ellos también entraron en ofrenda hatá, en ofrenda para ellos entraron en lo que es el acto de purificación. Al igual que el pueblo llevaba sus ofrendas para ser santificado, así estos levitas también lo hicieron ante Moshe y Aarón. Aclaramos que en Yeshua nosotros fuimos perdonados. El agua que es Arúa y su palabra también son espíritu y nos purifican conforme a los dichos del profeta. ¿Qué dijo el profeta? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué responde? Con guardar la palabra de Jehová. Expresamos esta palabra para así complementar que la palabra del Eterno nos limpia. ¿Cómo nos limpia? La guardamos y nos vamos direccionando por ella. Ella nos va encaminando hacia la santidad. El pueblo hizo su parte, en este caso, en el acto de presentación de los levitas ante Jehová, pues ellos levantaban sus manos. ¿Cómo así? Recordamos que cuando se llevaba un becerro o un cordero a los sacerdotes, las personas que llevaban la ofrenda hacían imposición de manos sobre el becerro. Entonces, esto es, el pueblo levantando sus manos es como poniendo sus manos, una señal de que ellos ponían sus manos sobre los levitas, ya que esto era la ofrenda ante Jehová por ello, por su acto de responsabilidad del servicio. Ellos eran los mediadores, ellos eran los que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, de instruirlo, de guiarlo, de recordarles el nombre de Jehová, de recordarles sus preceptos y sus leyes y su pacto, recordarle las maravillas que él hizo a sus patriarcas, a sus antepasados. Ellos
entonces eran esa ofrenda. Ellos se negaron a los deseos del pueblo, a tener una vida como la tenía el pueblo, una vida común. Ellos eran un pueblo, ellos eran hombres apartados para estar al servicio de Jehová. Ellos eran los que recibían la ofrenda. Ellos eran los que hacían la ceremonia de redención, la ceremonia del perdón, la ceremonia Shelamim, de paz. Ellos eran, en otras palabras, los mediadores, el sumo sacerdote y los sacerdotes, aquellos que cargaban el arca del pacto, aquellos que montaban el tabernáculo y los desmontaban, aquellos que encendían el candelabro, aquellos que preparaban la ofrenda, aquellos que la quemaban, aquellos que alababan y glorificaban a Jehová. Ellos eran ese pueblo. Hoy ese mediador y sumo sacerdote es Yeshua HaMashiach. Él es nuestro mediador. Es la ofrenda llevada y por siempre. Él se ofreció a sí mismo y de una vez y para siempre. El Rúa es el agua. Y en él está cumplido todo acto ceremonial en cuanto a la redención y purificación del hombre ante Jehová. Yehoshua es ese cordero. Yehoshua es ese sumo sacerdote. Yehoshua es ese mediador. Yehoshua es el que nos lleva a la presencia del Abba. Ahora, aclaramos, ¿por qué esta parashá inicia mencionando el candelabro? Primero, inicia con la orden de encender el candelabro. Recordemos que este estaba en el santuario. Ahora bien, el santuario es abordado por dos fases. Primera, santuario terrenal y el santuario que somos nosotros mismos. Nosotros somos aquellos que encendemos con los actos del bien, con obras del bien. Recordemos que así dijo el apóstol, que nuestro cuerpo es el templo de Rúa, que nosotros somos templos, somos esas piedras vivas. O sea, cada uno de nosotros tenemos un santuario personal y hay que alimentarlo y mantenerlo encendido. Recordemos a Yeshua, quien nos enseña que cuando vayamos a orar, debemos entrar en nuestro cuarto y encerrarnos para hablar con el Eterno, pero que también están esos momentos a solas, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar donde nos hallemos, donde estamos allí, es donde se refleja la verdadera luz, la verdadera adoración que Jehová ve en cada accionar, cómo respondemos, cómo actuamos, y a eso es que Yeshua dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no puede estar escondida, ni debajo del almud o el armario. Los hijos de la luz se exponen, no se esconden. El que practica la verdad viene a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia al Eterno. Por eso, nosotros, con esas obras de bien, somos esas luminarias. Somos esa luz que dice Yeshua. Vosotros sois la luz del mundo. Esa luminaria y ese encendido consistía en la elevación o extensión de los actos de solidaridad o extender nuestras manos hacia el prójimo, hasta que, al igual que las luminarias,
una se encendía tras la otra, así el hermano es encendido con tu luz, es elevado con tu ayuda, de tal manera que él puede caminar con su propia luz, que es Yehoshua, en medio de nosotros, a nuevos creyentes. Están esos que por alguna razón u otra nos ven desarrollado el mismo conocimiento, no tienen las destrezas y agilidades espirituales que el Rúa ha destacado en cada uno de nosotros. Pues recordemos que Jehová repartió la fe conforme Él quiso hacerlo en cada uno de nosotros y nos advierte que no querramos nosotros pretender un concepto de sí mismo más el que debemos de tener. Está el de 30, está el de 60 y está el de 100. El que da el fruto al 30, al 60 y al de 100. El de 100 es el que está llamado a vivir con la mayor humildad y mansedumbre, pues éste debe considerar que las obras que hace provienen del Eterno, pues Jehová es quien pone el querer como el hacer en nosotros, y si algún bien hacemos es porque Él nos ayudó en eso. Ahora, esa luminaria y ese encendido consiste, como dije anteriormente, en la elevación o extensión del acto de solidaridad o extender nuestras manos hacia el prójimo, que al igual que nosotros deseamos que nos traten, así debemos de tratarlo a ellos. Y ese hermanito que está en 30, y ese hermanito que solo conoce el arrepentimiento, el nombre de Jesús, le vamos ayudando a conocer el verdadero nombre del Mashiach, que es Yehoshua, a conocer el nombre de Dios, que es Jehová, a instruirle que el nombre de Yahweh no aparece en la Taná, a instruirle que ya las fiestas de Navidad no nos corresponde como hijos del Eterno participar, porque son actos paganos, están encubiertos tras mentira, pues su origen es pagano y así ha seguido esa tradición. Así instruimos a nuestros hermanos, pero también nos instruye la palabra del Eterno por medio de esta enseñanza, que cuando mi luz alumbra, va siendo elevada a un nivel que mi luz llega hacia los demás que están a mi lado y le voy ayudando hasta que ellos tengan la madurez, tengan la facilidad de poder tener su luz encendida, tener la reserva también, o cómo reservar el aceite para poder estar preparado cuando llegue el novio. La edad para iniciar este servicio era de 25 a 50 años. Surge una característica en esta parashá, y es que como los levitas tenían que cargar sobre ellos el arca del pacto, ellos debían de llevarla sobre sus lomos. No podían usar carretillas ni caballo, ni ningún instrumento de transporte. Era sobre los lomos de ellos. Ellos tenían que movilizar el arca del pacto y no en carretas. Ahora, cuando le llegaba una avanzada edad, ya el que estaba siendo preparado, más joven, colaboraba con lo que es la carga. Hoy, Yeshua nos dice que esa responsabilidad que llevaban ellos, que esas cargas que ellos llevaban sobre sus lomos, es lo que en un momento Él llevó, fue cumplido en Él. Y dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar.
Y dice, por llevad mi yugo, porque es ligero y mi carga también. Aunque es otro contexto, aquí podemos, como está hablando de carga, podemos nosotros entender que en el Mashiach, en Yehoshua, es ligera, es fácil de llevar esta enseñanza. Es fácil de cumplir los mismos. Es fácil de cumplir la Torah. Es fácil cumplir los mandamientos. Pues para algunos eran gravosos, que todavía hoy en el cristianismo dicen esto, que no es posible. Pero el apóstol Juan en un momento dice que los mandamientos del Eterno hay que guardarlo y que no son difíciles de llevar. No son difíciles de llevar. No es la hermana Sandra, no es la Morat Sandra, no son los Moret Morales que están diciendo eso. Es la palabra del Eterno que dice que son fáciles de llevar. También el salmista dijo que los mandamientos de Jehová son dulces, son luz en su camino, son buenos. Entonces, no podemos decir que no se pueden llevar. Cuando llegaba el día de Pesach, de la Pascua, que es entre marzo y abril, casi estamos de Pesach, casi estamos de Pascua, casi estamos celebrando en la Kehilá de Yehoshua el año nuevo. Esto también nos enseñamos, el año nuevo, que para aquellos que nacimos en raíces hebreas, guardamos la fiesta de la Pascua conforme al calendario que el Eterno estableció por medio de sus profetas, no de origen pagano, no de origen de un imperio que quiso subyugar la iglesia o la congregación. Ahora, cuando llegaba el día de Pesaj, el que estaba impuro se le daba la oportunidad de reponerse, una segunda oportunidad. Esto es a la que Yehoshua le da a Israel para su segunda venida, que ellos estén limpios y preparados para él, para el encuentro con él, para celebrar la fiesta con el Mashiach. Entonces, él vino una vez, pero ustedes saben ya lo que pasó. Y viene y nos da la parábola que él vio ese árbol frondoso y hermoso, verde, y le dio hambre. Pero cuando fue al árbol, no encontró nada. Entonces, aunque se decía que había que cortarlo, ese es Israel. Ese es el pueblo de Israel, que aunque guardaban la Torá, aunque tenían conocimiento, no conocieron al Mashiach. No había fruto en ellos. Entonces le dice en la parábola, deja que yo la trabaje un año más, deja que la riegue, que la abone y vuelve la segunda vez. Entonces esta es la oportunidad que Jehová le da al pueblo de Israel, le da al alma, nos da a nosotros oportunidades para que reconozcamos nuestras faltas y nos volvamos a Él, y ahí está el preparado para su venida. Ya no hay más oportunidad. No hay más oportunidad. Este mundo solo le espera el fin. Y al hombre de pecado, el fuego eterno y la condenación. Juicio para condenación y juicio para salvación en el sentido de justicia en el Mashiach para aquellos que le recibimos a Él. Ahora,
Habían señales que acompañaban al pueblo en su trayectoria, cuando tenían que marchar o acampar. Nube era una de ellas. Nube le acompañaba en el día y cubría el tabernáculo. Ese es el Rúa que nos guía y está con nosotros. También la Torá, que nos va guiando y nos va instruyendo y está con nosotros, esa gloria de conocimiento. Pero en la noche era fuego. Esa es la segunda señal que le acompañaba. Es la gloria del Eterno, su Rúa también está con nosotros. Ahora, por la palabra de Jehová, la nube se movía para ellos moverse, y por la misma palabra del Eterno, ellos se detenían. No hay otra arma, no hay otra guianza en nuestro andar más que su bendita palabra. Escuchen lo que acabo de decir. Por la palabra de Jehová, la nube se movía y el pueblo marchaba. Por la palabra de Jehová, el pueblo se detenía. Esto nos está diciendo a nosotros que por la palabra de Jehová es que nos vamos a guiar. Tenemos que tener cuidado de esas enseñanzas raras, de esas voces engañosas, como la serpiente quiso engañó a Eva con mentiras, la sedujo con engaño y ella cayó de tal manera que dijo algo que Jehová no había dicho. Entonces tenemos que cuidar lo que oímos. A esto nos instruye que por el oír entra la fe, pero la fe por el oír, ¿qué? Palabra de Jehová. Entonces debemos de nosotros alimentarnos por medio de la palabra de Jehová, en la cual vamos a ser guiados e instruidos. No vamos a detener o vamos a accionar en todo nuestro contexto de vida. Y dicen algunos que Jehová te dijo que, bueno, Jehová dio instrucciones de cómo la gente tenía que bañarse, qué ropa tenía que ponerse, cómo debían cubrirse con calzoncillos, cómo debían de usar los tenedores, cómo debían de cubrir su rostro, cómo debían de ellos purificarse. Pero también Jehová instruye a sus profetas cómo debían ellos de hablar, qué debían de hablar. Pero los apóstoles me dicen a mí la escritura, y el Rúa me dijo que no vaya a tal parte, y por el Rúa hicimos esto. Entonces debemos de nosotros considerar que Jehová habla a nuestras vidas por medio de su bendita palabra, que no podemos coger un pedacito porque este me conviene y el otro no me conviene. Porque vivimos por la gracia, te lo suelto y cojo el otro. No. Debemos de considerar la palabra del Eterno que nos edifica en todo. Ahora, la noche, desde una óptica diferente, representa la tiniebla y el fuego, la cobertura del Eterno que nos guarda de serpientes y escorpiones nocturnos. Pues recuerden que Israel acampaba en el desierto, que acampaba en un lugar donde habían escorpiones y serpientes, donde habían insectos dañinos, y el fuego los espantaba, según algunos sabios. Ahora, vamos a oír esta interpretación desde la siguiente óptica que para mí es mi favorita. Estas nubes podían representar la primera columna de nube que guía al pueblo, es la Torá, es la Biblia, son los profetas, son los patriarcas. Es el primer fundamento que Jehová le da al pueblo de Israel, la palabra, las piedras que Moshe trajo, sus normas, sus decretos, es lo que va guiando al pueblo de Israel. Y la segunda
es la columna de fuego que representa al bautismo de fuego del Ruach Kadosh obtenido mediante al Mashiach. Y el cumplimiento de este bautismo de fuego que guiaba a ese pueblo es lo que hoy nosotros recibimos en el Mashiach. Columna de nuevo, la Taná de nubes, la Taná, la Torá de Moshe, los profetas los guiaban, lo instruían, pero el fuego, la columna de fuego, representa el bautismo de Ruach Kadosh en Yehoshua. La noche representa las tinieblas, el pecado del mundo, y nosotros, en medio de ello, somos las luminarias, somos las lumbreras, guiados por el fuego del Ruach Kadosh. Dice, antes eran tinieblas, pero ahora sois luz. Ellos andan en oscuridad porque sus obras son malas. Pero vosotros no andan en oscuridad, no andan en tiniebla, porque sois de Yeshua, dice el apóstol. Termino con esto. Pero, ¿qué dice? Pero nos amanecerá y será el fin. Aunque estamos en un mundo oscuro, en un mundo que el que obra en tiniebla se va multiplicando, nosotros somos esa luz, somos esa menorá, somos ese candelabro, somos la quejilá, que brillamos en medio de ello, guiados por el Ruach, en un mundo oscuro por sus malas acciones. Y eso es la noche, mientras descansamos ¿en quién? En Jehová, y alumbramos con nuestras buenas acciones. Pero un día amanecerá y veremos al amado, veremos a Yehoshua, así como el pueblo de Israel vio a Moshe con el rostro resplandeciente, así veremos al Mashiach en el día del fin de la era del hombre, en el día del encuentro con él. Esa noche representa el mundo y nosotros en medio de él, guiados por el fuego de Ruach, andamos con la Torá, pero cuando esta noche termine y sea ya el día, es cuando veamos a Yeshua, es cuando le miremos a él. Entonces será el fin de la era del hombre. Será el fin de la existencia del hombre de pecado, aquel que no quiso arrepentirse, aquel que no quiso al Mashiach, aquel que no quiso volverse de sus malos caminos, aquel que no quiso dejar la idolatría, aquel que no quiso renunciar a sus deseos paganos, a sus deseos mundanos, carnales, que los separa de Ruach, mas se deleitaron en ello. A estos le vendrá el fin, juntamente con todo lo que se contaminó, animales y todo, como pasó en Noé. Como dijo el Mashiach, será como en los tiempos de Noé mi venida. Noé se preservaron algunos animales, pero otros se perdieron por la corrupción, porque dice, se habían corrompido. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esa lumbrera, esa menorá, ese candelabro, debemos mantenerlo encendido de tal manera que esa luz alcance a los demás y seamos elevados de tal manera que esa elevación nos dé a nosotros la capacidad o nos lleve a la reflexión que cuando Jehová nos permite ser elevado es a favor del prójimo y para gloria de él. Así es que Shabbat Shalom, su hermana Sandra Vargas desde República Dominicana.